altavoz no, ¿cierto? Ah, muy agradecida con ustedes por estar tan juiciosos, ¿no? Bueno, entonces, hoy nos corresponde ver datos agrupados. Entonces yo les alisté esta tablita en el tablero para hacerlo con respecto a ello. Entonces creo que ya la mayoría lo copió. Y si no, no sé si puedan tomar pantallazo y después la copian. Profe, qué Listo. pena, buenas tardes. Es que tienen los micrófonos prendidos, entonces con cualquier ruido se quita la imagen y no nos deja ver el tablero. Ahí le puede dar en archivar el video, sí, algo así. Dale en Profe, vista arribita. Tiene una opción. profe, hay números que tienen como la luz y no se ve. Ay, sí, 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 sí. Espérate, ya la desactivo. Ahí ya. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Si no me avisan y yo más tarde, ahorita tomo una foto y se las envío con la profe Angie. No hay ningún problema. Lo importante es que quede aprendido el tema. Y pues sepamos cómo sale todo, ¿vale? Listo, sí, señora. Listo. Bueno, ustedes habían hecho unas investigaciones de tabla de frecuencias con datos agrupados. Entonces, si yo deseo iniciar a hacer mi tabla de frecuencias, ¿qué es lo primero que tengo que hallar? El dato menor y el dato mayor. No. El rango, profe, ¿no? Todos los valores. Saber cuántos son todos los valores, pero ¿para qué? Para después ir organizándolos de menor a mayor, ¿no? En la tabla de frecuencias. No. Para hallar el rango y los intervalos. Para hallar los intervalos, sí, porque el rango es diferente. Y como, bueno, no es tanto los intervalos, sino el número de clases. Entonces, ¿alguien tiene la formulita de cómo se halla el número de clases? Es algo que salía K igual a algo. Profe, pues a mí me salió una cosa que decía límite superior de la clase menos el límite inferior dividido en 2. No, eso es para la amplitud de los intervalos. Primero tengo que saber cuántos intervalos voy a hacer, para después sí saber de cuánto es el intervalo de cada uno de la frecuencia. Profe, a mí me dice que primero hallar el rango. No, bueno, entonces lo primero que tenemos que hallar es el número de clases, y el número de clases se halla con una fórmula que es 1 más 3,322 por el logaritmo de n, ¿sí? Entonces, vamos a saber qué es k, qué es n. ¿Ahí alcanzan a ver bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Listo. Entonces, K va a ser el número de clases y logaritmo n va a ser el total de frecuencias. En esta tabla, ¿cuál sería el total de frecuencias? O sea, ¿cuántos datos hay? ¿A cuántas personas les hicimos la encuesta? Profe, ¿no serían 100?
A 100, claro, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a reemplazar yo mi fórmula? K, número de clases, es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 100. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro cómo reemplacé esa fórmula? Sí, señora. Listo. Como todos tienen su calculadora ahí a la mano, ¿cierto? Señora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el logaritmo de 100. El logaritmo de 100 es la potencia... Bueno, no nos vamos a volver a álgebra porque nos confundimos. ¿Cuánto es el logaritmo de 100? 2. 2, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de clases es igual a 1 más 3,322 Por 2. por 2. Sí, señor. Cuando ya tengo esto, ¿qué debo hacer primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da 3,322 por 2? 6,644. ¿Cuánto, Sebas? 6,644. Muy bien. Listo. Y si lo sumo me da 644. 7,644. Pero recuerden que cuando voy a hablar en estadística, yo tengo que hablar de números enteros. Yo no puedo tener un número decimal porque si no me va a quedar más complicada formar mi tabla. ¿A qué podría aproximar yo 7,644? A 8. ¿A 8? 8. Sí, muy bien. Entonces, el número de clases es aproximado 8. Listo, ya tengo mi primer parte. Ya sé que en la tabla de frecuencias ahorita que la hagamos, ¿sí? Aquí va a haber 8 Partes. y aquí va a estar el total. ¿Cierto? Para eso me sirve ese 8, para saber cuántos intervalos debo sacar. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Listo, hasta ahí claro. Sí, señora. Sí, señora. Ahora vamos a saber cuál va a ser la amplitud de mi intervalo, o sea, desde qué número hasta qué número. Para eso también utilizamos otra fórmula que ahora sí es la que ustedes me estaban diciendo, que es El rango. el rango, muy bien. Entonces, el rango se determina De mayor a menor. menos el dato menor dividido Entre 2, ¿no? entre 2. Entonces, ¿cuál sería el dato mayor? 79. Señora, 79. no, Bueno, 89. 89, sí. ¿Y el dato menor? 12. Ah, no. 6. Sí. 6, sí señor. 6. Y eso me da 83. No, aquí todavía no es dividido. No nos vayamos por partes, baby. Listo. Entonces ahora lo que yo voy a hallar es la amplitud del intervalo. Para eso se usa una fórmula que es rango dividido el número de clases. Profe, dice Diego Pacheco que sí le puedes aceptar la solicitud, que el internet se le cayó. Ya. Si no me había fijado. Ya, ¿sí? Sí.
te preocupes, Mauricio, no te preocupes. Si algo puedes participar por medio del chat. Bueno, si alguno más no tiene micrófono, lo puede hacer por medio del chat. Yo estoy ahí pendiente, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cómo reemplazo yo la fórmula de la amplitud del intervalo? Entonces, el rango es 83. 83. ¿Cuál sería el número de clases? 8. 8. 8. Y eso me da 10, ¿qué? 10,375. Eso. ¿Así? Sí, señora. Listo. Pero entonces, nuevamente, recuerden que no podemos hacer un número decimal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aproximar. Aproxímalo. ¿Qué Aproximar. aproximamos? ¿A 10? A 10, ¿no? Claro, a 10, Ajá. porque el 3 es un número menor que 5. Ajá. Entonces me quedaría cada intervalo va a tener de a 10 números, quiere decir del 1 hasta el 10, del 11 hasta el 21 y así sucesivamente. ¿Listo? Sí, Ok. señora. ¿Hasta ahí claro? Sí, sí, señora. Sí, Listo. profe. ¿Tomaron apuntes, chicos? Voy a borrar. Sí, señora. Bueno, voy a tomar una fotico para ahorita enviársela por medio de la profe Angie. Para que puedan copiar sus datos si de pronto no alcanzaron a copiar, ¿vale, chicos? La idea es colaborarnos lo más que podamos. Listo. Ya después de hacer toda esta introducción, ¿a qué es lo que debo hacer? Mi tabla de frecuencias. Entonces ahora sí vamos a ir a fabricarla, ¿listo? Entonces, profe, no borres la tabla, porfa. Ay, no. Mauricio, no te preocupes que yo ahorita envío la foto. Ay, qué pena. Leí tarde. Listo. Entonces nuestra tabla, la primer columna, fila así. La primer columna lo que va a tener es el número de intervalos de la clase. Entonces esa la vamos a llamar K. Ahí voy a poner. ¿Listo? La siguiente columna que va a tener va a ser una que se llama intervalos de la clase. Que si tuviéramos un estudio estadístico, ahí es donde iría la variable. Profe, ¿esa es la misma marca de clase? No, no señora. En este caso vamos a cambiar un poquito los ítems de cada una de la tabla, ya que hubo una mejora a nivel matemático. Entonces ahora toca utilizar estas nuevas simbologías. Bueno. Luego va a seguir FA.
Bueno, entonces tenemos que ahí falta una que es la marca de clase, pero pues esa la podemos hacer aparte. Pero si la quieren hacer, si les cabe ahí en sus cuadernos, ahí falta una columna que se llama marca de clase, bueno. Por favor. Entenderán que este no es el tablero del colegio, que es inmenso. Listo, entonces nuestra primer columna dice K, que K va a ser el número de intervalos de la clase. La siguiente columna va a ser los intervalos de la clase. La siguiente, la F minúscula, va a ser la frecuencia absoluta. La F sub A va a ser la frecuencia absoluta acumulada. La F mayúscula va a ser la frecuencia relativa. La F A mayúscula va a ser frecuencia relativa acumulada. Y la F porcentaje va a ser la frecuencia relativa porcentual. Y van a hacer otra casillita que diga marca de clase. ¿Listo? Profe, Dime. ¿qué dice la última? Es que En esa no... frecuencia Sí, señora. relativa porcentual. Ah, ok. Gracias. Bueno, tranquilo, tranquilo que ahorita yo les envío foticos, no se me estresen. Ah, dale. Entonces seguimos. Decía que los intervalos de clase, ¿cuántos nos habían dado en total? 8. 8. Entonces eso es lo que debo escribir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el total. ¿Listo? Y dijimos que la amplitud del intervalo, o sea, los intervalos de la clase van a ser ¿de cuánto en cuánto? De 10 De en 10, 10 ¿no? en 10. De 10 en 10. Pero entonces yo debo partir de mi dato menor. ¿Cuál es el dato menor? 6. 6. Entonces, el primer intervalo sería de 6 a ¿qué? Profe, una pregunta, digamos, yo también estaba mirando Sí. que cuando se van a colocar, pues digamos, el primer paréntesis tiene que ser cerrado. Pues sí, eso es lo que me di cuenta de varios ejemplos que vi. El primer paréntesis tiene que ser cerrado de Sí, siempre de cada intervalo. siempre de cada intervalo, sí señor, tienes toda la razón. Pero bueno, en este ejemplo como que no se denota tanto eso. De pronto en el que dejemos de tarea, sí. Pero bueno, ahí si tienen alguna pregunta, me dicen por el correo o me envían la razón con la profe Angie, no hay ningún problema, ¿listo? Listo, profe, gracias. Entonces, el primero iría de 6 a ¿qué? A 10. A 16, porque son Eso, 6, profe. 10 números los que hay que contar. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Listo? No se cuenta el primero. El siguiente intervalo sería ¿de qué a qué? ¿De 16 a 26? De 17 a 27. Ah, Sí, señora, de 17 a 27. ¿Por qué? Porque ya incluí el 16 en el primer intervalo. Muy bien. ok. No importa, Sebas. Gracias por participar. Dale, profe. El siguiente intervalo sería de... 28 a 28 38. a 38. 38. Muy bien, de 28 a 38. El siguiente, 39 a 49. listo, 39 a 49. Siguiente, De 50 a 60. de 50 a 60. Siguiente, 61 a 71. 61 a 71. Siguiente, 72 a 82. y de 83 a... 93. 93. Listo. ¿Hasta ahí claro? Sí, Sí, señora. señora.
de aquí en adelante mi tabla se hace prácticamente que igual a la de datos sin agrupar. Pero pues igual, esto era como lo difícil ayer, cuáles son los intervalos, cuántas clases, pero bueno, de acá en adelante va a estar fácil. ¿Alguien ya contó cuántos datos hay de 6 a 16? Para Santiago Enciso, la otra casilla que hay que hacer se llama marca de clase. Gracias. Profe, yo no alcanzo a ver la foto para contar. ¿Cuál, mi amor? Ah, ¿no? Bueno, La de la maneras, tabla. yo ya hice el ejercicio. Entonces, ya tengo ahí cuántas veces está, pero pues era para que participaran. ¿Sí veo? Hola. Listo. Entonces, de 6 a 16, después lo van a corroborar cuando yo les envíe la imagen. O ustedes tienen ahí su WhatsApp, algún grupo, y yo le envío Señora. la foto a la profe Angie que ella se la envía a ustedes o a alguno de ustedes. Tengo el número de Karen. Bueno, profe, ya se las envío. Así que el que la tenga bloqueada le toca desbloquearla. Listo. Ya te lo envié, Karencita. Ok, sí está claro. Bueno, mientras tanto, datos de 6 a 16 hay 13. ¿Listo? Ya se los envié al grupo de Bueno, todos. gracias. Bueno, profe. Bueno, al menos nos está funcionando el internet porque hoy hubo una caída súper gigante. Otra vez acá. Sebastián Méndez, ¿quién es? El nuevo profe Juan Sebastián. Pero luego él no está como... Profe Mauricio pregunta que por qué 13 datos de 6 a 16. Porque son los que contando en la tablita que les envié la foto, son los que hay. Entonces, digamos, en la primer fila Solo 6. está 11, está 10, está 8, está 12, está 0. Ah, ¿Ya me hice entender? sí, señora. Sí, o sea, no es contar cuántos 6 O sea, hay. las veces que hay 6, las veces que hay 7 y eso. Exactamente, sí. ¿Cuántos números hay que sean del 6 al 16? ¿Cuántas veces está 6? ¿Cuántas veces está 7? ¿Cuántas 8, 9, 10, 11? Hasta 16. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Vale, la idea es esa. Muy bien. Del 17 al 27, ¿cuántos datos contaron? 16. Justo ahora estoy copiando la tabla. Dale, no hay problema. Igual creo que vamos apenas de tiempo. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, Sebas. ¿Qué pasó? Profe. ¿Se conectó desde el otro? Profe, acabé de entrar porque se me fue la conexión y llevo 10 minutos esperando a que se aceptara pues unirme a la sala, profe. Sí, no te preocupes que igual ahorita apenas terminemos aquí la clase, yo la subo a YouTube para que te adelantes hasta donde vamos. Y si No, listo, profe, pero igual era para que supieras que sí estoy acá en la clase. Sí, no, es que yo te había agregado, pero como Jersey David, entonces pensé que no sé qué había pasado. Y como entraste con otro nombre, entonces por eso me confundiste. Pero no importa. No, listo, profe. Listo. Voy a poner cuidado mientras. Dale. ¿Listo? ¿Ya contaron cuántos datos? ¿11? No. Casi
Voy a hablar porque es que, digamos, o sea, si activo el micrófono, si activo el micrófono, tu voz se disminuye, entonces no puedo escuchar, entonces me toca mantenerlo silenciado. Sí, sí, mejor. El que vaya a hablar oprime el micrófono. Muy bien, Mauricio, ya. Ah, no, mentiras. Bueno, me tocó decirles a mí. Del 17 al 27 también hay 13 datos. Es que es más difícil así, con datos agrupados, pero es de coger la confianza. Del 28 al 38, ¿alguien ya los contó? No he escuchado la voz de William, ni de Nicole. La profe. Hola Nicole, pensé que no había venido a clase como raro. Buenas tardes, profe. Hola William. ¿No? ¿Que lo haga la profe? 14. No, más. 16. Más. ¿Quién da más? 20. No, te pasaste. Ah, Ah, 19. te pasaste. 18. 18. Es, 18. Listo. Tocó. ¿Quién da más? Del 39 al 49. Mucho. Hay 19. Listo, Alexandra, excelente. Del 50 al 60. Hay 16 datos. Muy bien, Alexandra. Uy, los corcharon. Alexandra está volando. Es que ya empezó de abajo para arriba. Yo también haría lo mismo. Del 61 al 71. No, Mauricio, ¿tú en cuál vas? ¿En qué intervalo vas? ¿Será que le está llegando tarde la clase? Ah, sí, me di cuenta. No importa, Mauricio. profe, Dime. mientras ellos cuentan, ¿me puedes explicar otra vez? O sea, ¿cómo es que se colocan los números? ¿Estos? O sea, ¿cómo se deben contar? Ajá. Listo. Entonces, digamos que yo te puse en la tabla está 6, 36, 24, 12. Es un ejemplo, ¿no? 6, 7, Ujú. 4. ¿Sí? Y me dicen cuántos números hay de 6 hasta 10. Entonces, Ujú. unos no hay, 2 no hay, 3 tampoco, 4 hay 1, 5 no hay,
6 hay 2, 7 hay 1 y 8 hay 1. 9 no hay y 10 no hay. Sí, de ahí no me puedo pasar. Entonces hay 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Ahora sí, es que ahorita como no estaba viendo la tabla, entonces me confundí un poco. No, tranquilo. Para eso estamos. Muy bien, Vale, Laura gracias, Ruiz. profe. Tranquilo, Seba. 7. Hay 7 datos de 61 a 71. De 72 a 82. 5. Hay 13 datos. 13. Muy bien, Alexandra. Karencita cuenta bien. ¿Y cuántos hay? Profe, es que Dime, de 83 a 93. Es confuso, pero es mientras le cogen el tiro. me confundo porque veo el mismo número como 3 veces. Pues enciérralo con otro color. Bueno, Listo. De 83 a 93. Hay un dato. Un dato. Sí, señora. Muy bien. Si yo hago la suma, por obvias razones me tienen que dar 100 datos, 100. porque le hice la encuesta a 100 personas, ¿cierto? sí, señora. Listo. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada, que es lo mismo que dejamos 13 acá. Y que a ese 13 le sumamos el dato siguiente de la frecuencia absoluta. Y me da 26. 26. Y si le sumo 18 me da 44. Y si le sumo 19 me da 63. 63. Y si le sumo 16 me da 79. Y si le sumo 7 me da 86. Y si le sumo 13 me da 99. Y si le sumo 1 me da 100. 100. Muy bien. Y esta casillita me queda solita. ¿Listo? Sí, señora. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo llamamos la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos. Muy bien, sí, señor. Entonces, 13 dividido 100 me da 0,13. 13 dividido 100 nuevamente, 0,13. 18 dividido 100. 0,18. 19 dividido 100. 0,19. 16 dividido 100. 0,16. ¿Para qué me corrí? Listo, 7 dividido 100. 0,07. 0,07. Muy bien. 13 dividido 100, 0,13. Y 1 dividido 100, 0,01. 0,01. Y si hago esa suma, ¿cuánto me debe dar? Sí, no, 1. ¿Y si da 1? Sí, señora. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Bueno, Mauricio. Listo. Entonces vamos para la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo. Si se dan cuenta, este es con este es con este, para hacer las frecuencias acumuladas. Entonces, este lo dejo 0,013 y sumo con el de abajo, que me daría 0,26. Y
si le sumo 0,18 me da 0,44. 0,44. El siguiente, 63. 0,63. El siguiente, 0,79. señora, 0,86, 0,99 y 1. Y esta nos queda desocupada. Profe, ¿será que me puedes permitir ingresar? Es que voy a ingresar con el celular porque es que con el computador no he podido. Se acabó la clase y no pudo. No, profe, es que no. Listo, ya. Listo. Y para la frecuencia relativa porcentual, pues es igual, multiplicar la frecuencia relativa por 100. 100. Listo. Entonces, la frecuencia relativa sería 0,13 por 100 me da 13. La siguiente también 13, la siguiente 18, 19, 16, 7, 13 y 1. Para un total de 100. 100%. Si ven, chicos, que es casi igual a la otra, sino que ahora esta tiene más introducción para hallar los intervalos, de resto es igualito. No, es que, bueno, resulta que cuando nos da 0,98 o 98% o casi 100, cuando vaya a hacer el gráfico, sobre todo el diagrama circular, me va a quedar una proporción bastante grande, que no voy a saber de dónde es. Entonces, por eso es importante que todos los ejercicios nos den 100%. Pero no quiere decir que está mal, sino que te tocaría utilizar otra técnica para realizar el diagrama de torta. Sí, te tocaría hacer otra fórmula. Entonces es mejor, y ya que les estoy dejando utilizar calculadora, pues aproximen. Pero no está mal, pero pues sería mejor que nos diera exacto. Y sé que nunca van a encontrar un estudio estadístico con esa variabilidad de 0,2 décimas, no, van a encontrarlo siempre exacto. Sí, claro. Profe, mayormente ese error de 0,01 o 0,02 décimas que faltan, ¿sería como un error de datos? Sí, cuando da eso, entonces fue porque de pronto encuestaron a una persona mal, se hicieron por medio digital o alguna cosa así. O cuando insertaron los datos, porque después vamos a ver cómo meter todos estos datos en Excel. Entonces hubo algún error, porque siempre, como estas tablas estadísticas no se manejan así, sino las manejan es por Excel, entonces siempre el resultado va a ser exacto. Profe, esas tablas, Ah, pues, yo las vi como en séptimo y yo me acuerdo que eso se utilizan como algunos comandos, ¿no? Sí, sí, señor. Para Excel, sí. Profe, ¿después de cuánto podemos aproximar? Después de, ¿cómo así? ¿De cuántas décimas? Sí, señora. De 2. Pero si digamos lo que dice Mauricio es cierto, si él quiere poner, digamos que le dio 0,127889, las puede poner porque la suma le va a dar exacta. Pero pues va a ser un poquito más No, o sea, cansado. me refiero a que si después de 5 o después de 6. Después de 5. En estadística sí, después de 5. Listo, ahí nos falta una columnita que se llama marca de clase. ¿Quién me quiere decir cómo hallamos la marca de clase? ¿O qué es la marca de clase?
Profe, dice que es el punto medio de cada intervalo y representa a la clase para el cálculo de parámetros. Muy bien. Entonces, esa marca de clase la vamos a utilizar cuando vayamos a hacer nuestros diagramas. ¿Y cómo se halla la marca de clase? Resulta que cada intervalo, entonces, en cada intervalo, cuando yo hablo de intervalo, me refiero a eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el punto de ese intervalo? El punto medio, como nos lo dice nuestro compañero. Entonces sería 6 más 16 dividido entre 2, porque cuando me hablan de medio es dividir entre 2. Entonces, 16 más 6 me da 22 y 22 dividido 2 me da 11. 11. Quiere decir que el punto medio del intervalo 1, ¿sí? El intervalo 1 es 11. Entonces, como ustedes hicieron la otra hilerita, es que si la hago acá daño toda la tabla para la foto. Entonces, en la primera hilerita donde ustedes escribieron marca de clase, iría el número 11. En la segunda, ¿cuál iría? 22. 22. En la tercera, 33. en la cuarta, 44. en la quinta, 55. en la sexta, 66. en la séptima, 77. y en la octava. 88. Listo, entonces ahí ya nos quedaría nuestra columna de la marca de clase, que yo recuerdo por allá en los viejos tiempos en un tal Octavo, un tal Sebastián, que me hizo un diagrama de barras todo pegadito. Resulta que ahí es donde vamos a utilizar el diagrama de barras con el punto medio, que es este diagrama, si va así como lo hacía Sebas en ese tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero para eso nos sirve la tabla de la marca de clase y para hacer el análisis. ¿Listo? Por el momento, lo más importante es saber cómo sale esta tabla. No sé si alguno tenga alguna pregunta, si no sé. Profe, ¿el total de la marca de clase nos sirve para alguna cosa? Sí, claro, toca hallarlo. Hay que sumarlo. Da 396. Eso. Sí, señora. Listo, chicos, eso era todo por hoy. Saber cómo hacer esta tabla de frecuencias, porque pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿recuerdan la primera actividad que les mandé para marzo? Que quedó una tabla súper grande. Sí, señora. Esa tabla, esa misma, la vamos a convertir en tabla de datos agrupados. Yo ya lo hice. Yo Esa ya va a lo ser tenía la hecho antes. actividad en datos agrupados y con Sí, los profe. intervalos y marca y clases como... No, a mí me hace falta es eso de lo último que acabaste de hacer, de los intervalos, eso es lo único que Profe, me qué hace pena, lo que falta. pasa es que no escuché, Listo. entonces de pronto para ver cuál es la actividad. ¿Te acuerdas la primer guía que les envié que tenía en total 72 datos? Sí, señora. De esos mismos datos vamos a hacerlo, pero con datos agrupados, para poder hacer una diferencia y semejanza en la próxima Bueno, profe, clase. gracias.
¿Listo? Esa va a ser la actividad. Entonces, pónganme cuidado, chicos. Bueno, no he visto el error, sino en poquitos de ustedes. No sé si la profe Angie les avisó que en los asuntos de los correos debían ir el nombre completo de ustedes, el grado a que pertenecen y la actividad en todo el asunto. ¿Sí? Entonces, para que de aquí en adelante, por favor, lo hagan así, porque ya estamos clasificando. Ustedes entenderán que uno diario recibe casi 400 correos, 300 correos. Entonces, para clasificar más rápido, pero si no lo hacen de la manera pues que les estamos diciendo, no nos permite clasificar. Entonces, para ver si nos podrían colaborar con eso. O sea, Listo, profe. ponemos como ejemplo Karen Cetina, grado 11, actividad de estadística. Exactamente, sí señora. Datos agrupados. Y ponemos o la fecha o algo así. No. O la fecha de la actividad, sí. Con que pongan el nombre de primeras está perfecto. Pero pues, porque es que hay algunos que me toca devolverles los correos. Bueno, y su merced, ¿quién es? Porque no sabemos de quién son los correos. O sea que ya no decimos buenos días. Bueno, también, pero ya no en el asunto, sino en el correo como tal. Más abajito. Sí, señora. Bueno, está bien. Listo, mis chiquillos, fue un placer. Un abrazo muy fuerte para todos, los extraño mucho. Espero que esto pase rápido para que nos podamos ver en el colegio y socializar, hablar, reírnos. Entonces, muchas bendiciones y esta fue nuestra clase. Bueno, ahorita yo la subo a YouTube y le pido el favor a la profe Angie de que les envíe el link. Bueno, Muchas profe. gracias, Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Que estés Con gusto. bien. Chao. Juicioso. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao. Chao, Mauricio. Es el que no me sale acá.